Hola a todos, mi nombre es Yuleima Rodríguez, bienvenidos a este podcast. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que salió de lo más profundo de mi ser y que además desde niña mi yo interior, el que siempre va conmigo, me reclama que lo exprese, porque sé que muchos se van a identificar conmigo. ¿Por qué tengo miedo? Descifrando las raíces del temor y cómo superarlo. Ahora nos embarcamos en un viaje para comprender uno de los sentimientos más comunes y complejos del ser humano, el miedo. ¿Por qué tenemos miedo? ¿De dónde surge el miedo? ¿Cómo nos afecta? Y lo más importante, ¿cómo podemos superarlo? ¿Qué es el miedo y cómo funciona en nosotros? El miedo es una respuesta natural y necesaria ante situaciones de peligro. Se origina en nuestro sistema límbico, la parte del cerebro responsable de las emociones y la supervivencia. El miedo nos alerta del peligro y nos impulsa a tomar medidas para protegernos. Indagando un poco sobre lo que describen los expertos, quienes estudian al ser humano como un ser biopsicosocial, nosotros somos organismos biológicos. Nuestros órganos, sistemas y procesos fisiológicos nos permiten vivir, crecer y adaptarnos al entorno. La genética son nuestras características físicas y la predisposición a ciertas enfermedades y aspectos de nuestra personalidad. Nuestro cerebro es el órgano más complejo del cuerpo humano por sus funciones cognitivas, emocionales y conductuales. ¿De dónde surge el miedo? Los miedos pueden ser innatos o aprendidos. Un ejemplo sería un niño que fue abandonado por sus padres. En su vida tendrá episodios de miedo, guardados en el sistema límbico. La amígdala es la encargada de procesar las emociones relacionadas con el miedo y la amenaza. Cuando ese niño percibe una situación como peligrosa o estresante, la amígdala se activará rápidamente y generará una respuesta de lucha o huida, porque allí quedó un mal recuerdo guardado. También podemos decir que un niño en su proceso de crecimiento puede aprender a tener miedo porque un adulto se lo enseñó. Miedo a la oscuridad, miedo a los roedores, miedo a las arañas, miedo al fracaso, miedo a las alturas, miedo al agua, miedo a estar solo, miedo a la soledad, miedo a perder el estado de comodidad. Del mismo modo, los miedos pueden surgir en nuestras vidas en edad adulta, producto de un evento traumático como un accidente, una pérdida de un familiar, una pérdida financiera o la separación de un matrimonio que solo ha causado dolor. Este tipo de experiencias pueden generar en nosotros una huella difícil de superar. Entonces nos preguntamos, ¿cuáles son las consecuencias del miedo? El miedo puede tener un impacto negativo en nuestra salud física y mental. Puede provocar ansiedad, depresión, trastornos de pánico e incluso problemas físicos como dolor de estómago o dificultad para respirar. El miedo igualmente puede limitar nuestras oportunidades y evitar que alcancemos nuestros objetivos. ¿Cómo podemos superar el miedo? A veces, en muchas situaciones y experiencias vividas, nosotros pensamos que solos podemos superar nuestros miedos
y temores más escondidos de nuestro ser. Muchas veces por ese mismo miedo no expresamos aquello que nos preocupa, lo que nos duele, por el que sufrimos sin querer. Simplemente nos negamos a buscar ayuda profesional mediante una terapia cognitivo-conductual que muchos profesionales pueden aportar bienestar. Con ese miedo podemos vivir permanentemente y al tiempo esa emoción se puede transformar en una enfermedad física difícil de superar. Ahora, ¿qué hacer con ese miedo que paraliza todo nuestro ser? Lo ideal es poder identificar esos sucesos que nos generan temor, trabajar en ellos, conocernos cada día más y saber que somos seres sensibles y que todo tiene un propósito. Gracias nuevamente por acompañarme en este podcast, ¿Por qué tengo miedo? Yo solo sé y recuerdo siempre que no estamos solos. Hay una luz que ilumina nuestras vidas todos los días. Esos miedos debemos colocarlos ante el Señor, quien sana todas las heridas del alma, restaura y todo lo hace nuevo. Él nos recuerda que es de humano sentir miedo. Lo que no es normal es quedarnos atrapados en él. Pon todos tus miedos ante el Señor. Él hará que de ese miedo salga la mayor fortaleza de tu vida. Este es el momento de tomar acción. Únete a la revolución del bienestar mental. Deja un comentario y comparte tu experiencia con el miedo. Suscríbete al canal para que recibas más contenido sobre salud y bienestar. Hasta la próxima. Con cariño, Yuleima.